ustedes el día de hoy en estos programas de los mensajes de Alma Niña en Cuaresma, que son unos mensajes bellísimos, y me encuentro con Jesús Ausocúa, del Cenáculo Universal al Corazón de Jesús, de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias por estar con nosotros, Jesús, un gusto tenerlo el día de hoy, y sobre todo porque vamos a continuar con nuestro texto, ¿verdad? Que estamos muy contentos de poder hablar de en esta Cuaresma, de esta purificación a través de la sangre de Jesús. Y vamos a ver el mensaje 11 y 12, o el día 11 y 12, el día 11 y 12, para regresarnos al del día de hoy, que es el 21º. Un décimo, ¿verdad? Es 11 y 12. 11 y 12. Así que gracias por estar con nosotros. Les pido a los muchachos que manden el programa en Discord, y gracias a Jesús por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, buenas tardes, Cecilia, a todo el equipo. Ya aprovechamos para mencionar que hay un retraso debido a que se ha complicado la cosa en la estación, que el mundo católico está permanentemente atacado y que hoy también, no podía ser menos, pues no le debe gustar al enemigo que hagamos en los programas, así que bendito sea el Señor, que ya está resuelto. Sí, pues bendito sea Dios. Y aprovechando el momento, ¿tiene alguna noticia del doctor? No, el último mensaje se lo envió usted ayer, ya lo hicimos público, dijeron Sí, que es todo, ahorita no tenemos nada. en adelante, si surge alguna cuestión relevante, pues comunicarán, ya no será diariamente como han hecho hasta ahora, pero en principio todo va en orden, todo va bien, el doctor ya está en cuarto y por consiguiente es una gran noticia. Se está recuperando. Se está recuperando, lentamente, pero se está recuperando. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pues estamos entonces en el día 11, Jesús. ¿Qué le parece si iniciamos nuestra transmisión y leemos el mensaje y hacemos nuestro comentario como lo hemos hecho siempre? Claro. Pues vamos adelante. Hagamos nuestra pequeña oración de cada día. Es: gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 11 día. Podemos quedarnos aquí, yo contigo y tú conmigo, hasta la noche. Hoy sois muchos, así que dejo caer una gota de sangre sobre tu alma, frágil, cansada, dolorida, magullada. Ha llorado demasiado, pero ahora sonreirá. Dejo caer una gota de mi sangre sobre otra alma pequeña, llena de esperanza y de alegría, fuerte, luminosa, para hacerla una princesa entre las más simples y pobres. Tú también, alma llena de amor y de misericordia, para ser fuerte contra los asaltos del enemigo y seguir ofreciéndome tu corazón y tu oración profunda por tus hermanos y por mi iglesia. Debes recibir mi sangre, y tú, alma consagrada, también sobre ti dejo caer una gota de mi sangre. Tú que me amas, que me sigues, que me sientes lejos, te sientes confundido, o por engaño has perdido mis palabras, ya no encuentras dentro de ti el verdadero y único camino. Sobre ti, alma que ya no sabes escuchar la voz de tus hijos, porque las hebras blancas de tu cabello te han traído tanto egoísmo y tu corazón se ha cerrado por temor del abandono, como si yo nunca te hubiera amado. Dejo caer una gota de mi sangre para darte el silencio de la paz. Yo soy tu pastor, ahora y siempre. Dejo caer también una gota de mi sangre sobre otra alma que está lejos y no cree, que está sorda y muda, silenciosa y llena de dudas. Luego hay otra que está llena de sí, autosuficiente, orgullosa y soberbia. Ya ahí viene otra que es manipuladora, astuta, mentirosa e inútil e infiel. Junto a ella hay otra que es vanidosa, con ganas de todo y que quiere dominar todo y a todos. Y otra más que está manchada con la sangre de Abel el justo. Lo ahogó matando la verdad con él. Otra todavía perezosa, indolente, inmóvil, sin luz ni vida. Y de nuevo otra la veo violenta y agresiva, llena de ira y asesina, en compañía de otra tenebrosa que vive en tramas satánicas y entre espíritus y mentiras. Si me lo mueves, va arrastrando un alma marchita por traiciones, orgías y lujos, y así
sobre todas las demás almas. Cuántos hijos perdidos y cuánto dolor me dan. Se pierden, se separan de mí y caen para siempre en la oscuridad eterna. Un alma perdida se pierde para siempre. Dejo caer una gota de mi sangre para purificar todas esas almas mías heridas y para llamarlas. Desde lo alto de mi cruz sigo pronunciando vuestros nombres. Alma pequeña mía, toma esta gota de mi sangre. Es toda para ti. Desciende sobre ti, te moja y yo te digo, resurge de tu oscuridad, resurge a la esperanza que solo mi amor puede darte. Te doy una gota de mi sangre, toda para ti, pequeña alma mía. Te da la fuerza, te ilumina y te bendice. Y con mi tierno amor de Creador y Padre, desde mi cruz, te ato a mí con tramas de amor para no perderte. Pues parece como que el señor Cecilia en esta 11º día hace una recopilación de todos los comportamientos humanos. Creo que no se le ha olvidado al Señor ninguno. Los ha resumido de forma ejemplar y además creo es una impresión que los ha hecho de menor a mayor dureza, ¿no? Porque ha terminado diciendo la condenación de las almas que se han entregado a las sectas satánicas, algunas sin saberlo, pero vamos a ir, si le parece, viendo una a una. Muy bien, Jesús. Que las hemos visto todas, ¿no? Sí. Pero al final nos está diciendo que lo que era luz, nuestra alma como Él la creó, a través de la caída de Abel, con el asesinato de su hermano, por el asesinato de Caín, entra el pecado ya de forma ya clamorosa en la humanidad. A partir de aquel momento, pues empezamos a obrar con el ego, es decir, con la separación, el hombre solo, el hombre individual, el hombre independiente, el hombre autosuficiente, el hombre absolutamente engreído, vanidoso, es decir, no necesitamos de nadie, nos valemos por nosotros mismos, somos absolutamente indiscutibles y además creemos que cuanto más consigamos, más podemos someter a los demás y dominar a los demás. Y ahora pues nos encontramos precisamente en esta situación, ¿no? Así es como estaba la sociedad. Aquí cada uno de nosotros no debemos delegarnos las vestiduras porque cada uno estamos encuadrados dentro de... Seguro que cuando hemos estado usted leyendo esto, cada uno de nosotros nos hemos identificado en más o en menos con comportamientos, ¿no? Autosuficiente, orgulloso, soberbio, mentiroso, infiel, astuto, manipulador, violenta, agresiva, ira, mentira. Entonces yo me quiero detener ahí. Nosotros, a medida que vamos acercándonos más al Señor, y aquí ya me remito al libro de Cielo, cuando nos habla del conocimiento de sí mismo, en 635, el Señor nos dice que cuando la criatura se empieza a conocer a sí misma, es cuando ya es capaz de empezar a rechazar el mal. Porque mientras no conozca cuáles son mis miserias y no conozca que nada soy, mientras no tengamos un reconocimiento consciente, no teórico, consciente. Consciente es que hagamos en cuenta y que en esa autoanálisis, autoexamen de mi realidad, ¿no? O sea, reconocer que somos pecadores, pero reconocer que somos pecadores de forma humilde, ¿no? Diciendo, bueno, soy un pecador,
y evidentemente caigo en mis miserias y bueno, pues dispongo, gracias al Señor, de los medios que ha traído al mundo, que son los sacramentos, ¿verdad? Pues para que me ayuden a irme liberando de esas trampas, ¿no? Que me tiende el mundo y que el ego, pues me tiene totalmente esclavizado, ¿verdad? Ayer veíamos en profundidad el ego, ¿no? El Señor en cada día de esto de la Cuaresma está haciendo un trabajo ejemplar con nosotros, reiterando día a día pues todo lo que nos mantiene alejados de Él. Entonces, aquí ha hecho como un alto en el camino, dando a conocer la inmensidad de comportamientos para que veamos reflejados, Cecilia, porque por verdad que a medida que nos acercamos a los sacramentos, fundamentalmente la reconciliación y la Sagrada Comunión, es verdad que va descendiendo esa intensidad en el pecado, pero sin olvidar que el enemigo, que es muy astuto, pues sabe dónde tocar. Y entonces las miserias se pueden aminorar porque los sacramentos nos ayudan precisamente a esa cercanía con Dios, ¿no? Nos blindan del enemigo fundamentalmente de los pecados capitales, pero no debemos de olvidar que hay comportamientos que nos pasan inadvertidos y que son pecado y que aunque sean pecados a priori en apariencia veniales, no lo son tanto, como por ejemplo la mentira. ¿Cuántas veces mentimos al día? Todos. Aquí no. Si Todos. somos A toda hora mentimos. todos, si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos y hacemos un acto de contrición severo, profundo, sabremos que al día mentimos a veces dándonos cuenta y a veces sin darnos cuenta. Y el segundo, y no menos importante, son los pecados de omisión. Qué importante es que caigamos en cuenta en esto. Cuando vamos a confesarnos, es importantísimo que hagamos un acto de contrición pidiendo el perdón al Señor por mentir, y no nos equivocaremos, y por los pecados de omisión. Porque estamos permanentemente omitiendo el comportamiento más importante que Dios quiere de nosotros, que luego vamos a verlo en el día 21º, quiero recordar, que es la verdadera caridad, el verdadero sentido del abrazar, nos dirá Jesús, luego lo veremos, ¿verdad? Nos va a enseñar Jesús en el día 21, 21º día, nos va a enseñar cómo hemos de abrazar de verdad, abrazar al alma, nos dice. Entonces, ante tanto comportamiento que vemos aquí, pues en principio a nosotros, a los que pretendemos llevar una vida pues sacramental, ¿verdad? Que es lo que verdaderamente nos blinda, pero hay que ser conscientes de que cuando reiteramos una conducta de un pecado capital, como decía Santa Teresa de Jesús, cuidado, porque cuando estoy en la celda por la noche está limpia, pero cuando en la mañana abro la luz del día y entra la luz del sol, veo multitud de partículas en suspensión en la celda y eso es lo que le ocurre al alma. Con la luz artificial no se percibe, no es perceptible con la vista la multitud de partículas en suspensión que hay y entendemos que aquello está limpio. Y cuando amanece y entra la luz del sol, vemos cómo está en suspensión millones de partículas en suspensión y por tanto así es la similitud que le daba Santa Teresa de Jesús al alma. Y esa multitud de partículas en suspensión que ella veía, que nosotros vemos por la mañana cuando entra la luz del sol, es en nuestro alma, porque pensamos que el hecho de llevar una vida sacramental, de forma, vamos a decir, diaria, ¿no? Es verdad que nos blinda ante el pecado, los pecados capitales.
es verdad. Ahora bien, no caigamos en la vanidad de vanidades. No pensemos que por el hecho de llevar una vida sacramental diaria y confesión frecuente, Vamos a caer. ya somos santos. Pues no. No. De hecho, Santa Teresa avisaba de la gravedad de vivir una vida de pecados veniales continuamente, porque decía Santa Teresa que no había peor pecado que aquel que pasaba inadvertido, ¿verdad? Entonces dice que ese pecado inadvertido se va inclaustrando Cecilia en el alma, decía Santa Teresa, sin darnos cuenta y empezaba a formar parte de nosotros. Y claro, en el momento en que tenemos una conducta reiterada, que en principio no es pecado capital, al no ser pecado capital, nosotros estamos, vamos a decir, cómodos, tranquilos, de que no pecamos, porque no entra dentro de los 10 mandamientos y por tanto nosotros estamos tranquilos de no pecar. Y efectivamente, mientras no caigamos en un pecado capital, el alma que tiene una conciencia viva, que tiene una conciencia clara, que tiene una conciencia sensible, pues capta, percibe con cierta rapidez cuando va a cometer un pecado capital. Más aquellas personas que tienen o tenemos algún tipo de conocimiento sobre la divina voluntad, ¿verdad? Que ya decíamos que la persona que hace un único acto en la divina voluntad empieza a ocurrir algo maravilloso, y es que la presencia de Dios cada vez más presente en la criatura hace a la criatura ser más perceptible a los pecados con mayor rapidez. Incluso antes de cometer el pecado, ya el Señor nos lo deja entrever, con lo cual es maravilloso, ¿no? Bien, pero el Señor aquí nos avisa del tremendo error que supone caer en la propia vanidad de pensar que como llevo una vida sacramental, yo ya estoy libre. Pues no, porque si sigo cometiendo pecados veniales, que efectivamente no hay por qué confesarlos, porque con la comunión frecuente y con la propia Eucaristía quedan liberados. Pero mucho cuidado, porque hay pecados como la mentira y hay pecados como los pecados de omisión, que es una falta contra la caridad, y cuando se perpetúa en la criatura, se puede convertir en pecado capital, porque el atentado contra la caridad es contra el segundo mandamiento. Al hombre, lo dice el Evangelio, hay dos pecados que no se pueden obviar, ninguno de ellos, ¿verdad? Pero dice que amarás al prójimo como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a ti mismo significa tener caridad en el trato. Qué difícil nos es a todos la caridad real. El tratar bien a las personas. El dirigirnos con pulcritud, con sencillez, con cariño, con afecto. Qué difícil. Estamos juzgando, criticando, que puede a veces motivos suficientes para poder valorar una conducta, sí, pero con nos comportamos no dándonos cuenta de que también nosotros pues lo hacemos también, cometer esos errores diarios, ¿no? Por tanto, aquí el Señor nos avisa, mucho cuidado, que no son los pecados capitales únicamente los que pueden llegar a malherirnos y a separarnos de Él, sino el día a día. Esos pecados que cometemos sin darnos cuenta y que pasan inadvertidos porque al no ser a priori, en principio, capitales, acaban siéndolo, como es la falta de caridad. Por tanto, cuando vayamos a confesarnos, seamos humildes de que a pesar de no haber cometido pecados capitales conscientemente, ¿verdad? Sepamos que los pecados de omisión hemos de confesarlos porque los cometemos sin quererlo. Y aunque sean sin quererlo, herimos. Y cuando herimos al prójimo, estamos hiriendo al Señor.
Ya nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo que el modo de dirigirnos al prójimo es viéndole a Él en el prójimo, porque está. Si somos templo del Espíritu Santo, somos todos, no unos sí y otros no. Por tanto, cada vez que me dirijo a una persona de malas maneras, el Señor mora en él y estoy ultrajando a Dios en el hombre. Por tanto, al igual que cuando hay una obra de caridad, la estoy haciendo con el Señor, cuando nos recuerda, cuando aquello no lo hicisteis con aquel en el Evangelio, no le disteis de comer, de beber, y le preguntan, Señor, ¿dónde estabas tú? Y dice, yo estaba en ellos. Bueno, pues esto ocurre igual, ¿no? Cuando nos dirigimos de forma incorrecta a las personas, y es habitual por parte de todos, estamos cayendo en el pecado contra la caridad, que es terrible. Y no lo sabemos y no somos conscientes. Así que, ahora en Cuaresma, que el Señor ya en el principio de este libro nos recordaba que hiciéramos una confesión frecuente, que es un tiempo de gracia, que es un tiempo fuerte, que en el sacramento de la reconciliación incluyamos el pecado de omisión permanentemente e incluyamos también el pecado de la mentira. Y no vale eso de mentiras piadosas, no existe ese tipo de pecado. Mentira es mentira. Por tanto, que no nos quedemos en que las conductas más duras son las que ofenden a Dios. También le ofenden a Dios en aquellas personas que puedan estar más cercanas a Él, las conductas pecaminosas de las que la criatura no es consciente y si lo es, no considera que sean graves. Y finaliza el Señor diciéndonos aquí que cuántos hijos perdidos, cuánto dolor le dan porque se pierden, porque caen para siempre en la oscuridad eterna. Un alma perdida, nos dice, se pierde para siempre. Pues aquí nos viene un segundo trabajo. Si bien antes hablábamos de un trabajo con uno mismo, ¿verdad? A través del conocimiento de sí mismo, yo le recomiendo que den un repaso en el libro del cielo al volumen 6, en el apartado 135, sobre el conocimiento de sí mismo, porque les va a ser de gran ayuda. Y aquí, en esta última parte, el Señor nos dice, no solamente tenéis que conoceros a vosotros mismos para que hagáis una autorreflexión de dónde tenéis que ir mejorando. Además de eso, tenéis responsabilidad de liberar las almas de la condenación. Y aquí es de capital importancia aquellos que no conozcan la existencia del don de la divina voluntad que le ha revelado nuestro Señor Jesucristo a la sierva de Dios Luisa Picarreta, pues a estas personas que no lo conocen, que sepan que a través de estos conocimientos nuestro Señor nos enseña, nos muestra cómo hemos de hacer para poder almas que están a punto de condenarse. Qué importante es que caigamos en cuenta que no solamente tenemos que depurar nuestro alma, sino que Dios nos ha dotado con esa cercanía que nos está dando a conocer en el libro del cielo para que cuando la criatura ya viva en gracia y lleve una vida pulcra, el Señor se va a valer de aquella alma para liberar almas de la condenación. Y lo hacemos sucintamente. ¿Por qué? Bueno, véanse el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí está el qué quiere. En el libro del cielo nos dice cómo hacerlo. El 521, en resumen, nos viene a decir que debemos de repetir en nosotros. Debemos, como una obligación, de repetir nosotros los estados y misterios de Jesús. Ya profundizaremos sobre ello, pero aquellos que no hayan oído el don de la divina voluntad empiecen a conocer que el Señor lo que ha revelado recientemente es que la criatura le ha dotado, nos ha dotado de esa imagen y semejanza para que Él, con nuestra humanidad, pueda, a través nuestro y con nosotros, liberar las almas que están a punto de condenarse. Luego tenemos dos trabajos, uno con nosotros
interiormente, con el conocimiento de nosotros mismos, y el otro en unidad con el Señor, para que se sirva de nosotros y libere las almas de la condenación, aquellas que se pierden para siempre. Yo creo que es importante que hagamos un examen de conciencia pues, de todos los pecados que hemos cometido, y sobre todo en esta cuaresma. Creo que es un momento muy oportuno para acudir al sacramento de la confesión, ¿verdad? Y haciendo, porque realmente Jesús lo que ha hecho en estos días es darnos como una especie de examen de conciencia, Así es. ¿verdad? Y nos está haciendo consciente de la vanidad, del egoísmo, de la injusticia, de la mentira, de que somos violentos, agresivos, que somos tenebrosos en nuestra expresión cotidiana, en fin, en muchas cosas. Y el Señor quiere que cambiemos todo nuestro espíritu de mentira y de tramas satánicas y tenebrosas contra los hermanos a efectivamente una vida de constante virtud, una vida pues sin traiciones, sin orgías, sin lujos, sin hijos perdidos, ¿no? Sin amigos perdidos. No es posible, ¿no? Que nuestro mejor amigo no vaya a misa, no confiese, no comulgue, ¿no? Entonces, digámosle, no tengamos respetos humanos. O nuestro hijo, que no se quiere confesar, que no quiere comulgar, digámosle, confiesa, comulga, no tengamos respetos humanos. Porque hemos tenido respetos humanos, ay, no se vaya a enojar, ay, no me vaya a volver a hablar, ay, vaya a pensar, que piense lo que sea. Vayamos, digámosle a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? Que tienen que vivir en gracia de Dios. Bueno, ahora vamos a hacer la pequeña oración de cada día para el día 12, ¿verdad? Pequeña oración de cada día. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. 12 día. Yo estoy siempre aquí. ¿Y tú? Yo soy tu Jesús. ¿Quieres estar conmigo hasta la noche? Hoy dejo caer una gota de mi sangre, pero debes venir al pie de mi cruz. Ven aquí cerquita. Mira, la hago caer con amor sobre tu vanidad. Hace tiempo que quería hacerlo. La vanidad entra en tu mente, en tu alma, y gusta vestir tu cuerpo. Qué pobre es la vanidad, pequeña alma. ¿Pensabas que la vanidad estuviera vestida como una gran dama llena de joyas y perlas preciosas, elegantes y atractiva? No, para nada. Es muy escuálida, es pobretona, como para parecer una pordiosera entre los más pobres. Y eso es porque se esconde muy bien detrás de las falsas modestias y aparente humildad. Quiere justificarse y hacer perdonar. Quiere sobresalir, pero pareciendo otra cosa. Mi sangre la desnuda por completo, la deja sin fuerzas. Tú no la necesitas, alma, pequeña alma mía. Te he creado tan bella, tan luminosa, que todos los rayos de colores de mi cielo danzan en torno a ti como flores de cristal, si me lo mueves, por favor, como flores de cristal. ¿Me lo puedes mover, Horacio? Bueno, tus heridas, a ver si me lo pueden cambiar, es que no me está oyendo. Como flores de cristal, ¿me lo puedes mover? Porque no lo veo. A ver, como flores de cristal purísimo, tus heridas han dado vida a tu vanidad porque no te has dejado curar por mi amor. Esta astuta señora voluptuosa y falsa te engaña y te hace mucho daño. Por tanto, dejo caer una gota de mi sangre sobre ella y esta gotita, si quieres, puede liberarte de esa pordiosera de polvo de colores que desaparecerá porque está vacía. Tú no necesitas transformarte en un truco que oculte lo que eres y no necesitas gloriarte de apariencias que son solo juguetes del mundo. Tú no tienes necesidad de un amor falso que brille solo porque te alaba.
prometiéndote una eternidad que no vale un instante. Necesitas mi amor y lo que solo Él sabe darte. Dejo caer una gota de mi sangre de la cruz sobre ti para bendecirte, hacerte simple, pura y hermosa, como mi más tierno amor y como la flor que más amo, una margarita. Tiene un manto blanco como la pureza, el corazón amarillo como el del sol y el aspecto sencillo de la humildad. Bueno, pues este duodécimo día, entiendo yo, Cecilia, que le hemos de enlazar con el anterior, ¿verdad? Porque si hay algo que puede cegarnos, haciéndonos creer que somos muy buenos y que no pecamos, es la vanidad, precisamente, ¿no? Las conductas que estábamos comentando en el undécimo día, perdón, anterior, esas conductas que en principio nos pasan desapercibidas y que son pecaminosas porque están enraizadas en el alma, son consecuencia de la vanidad. Mucho cuidado hemos de tener con la soberbia espiritual, que es uno de los pecados que más nos cuesta reconocer a todos y en los que podemos caer con muchísima facilidad, especialmente los que más, concurrimos a los sacramentos y los que más estamos pues dedicándole tiempo a Dios, porque hay un momento en que hay un ego espiritual también y podemos llegar a creer que somos nosotros más que nadie y mejores que nadie. Y entonces ahí estamos entrando en un pecado gravísimo, ¿no? Tenemos el ejemplo del fariseo, ¿no? Cuando se cree más que los demás y dice que no quiere ser como aquel que está allá, ¿no? Orando, ¿no? Por tanto, es uno de los pecados, Cecilia, a mi modo de entender, más difíciles de detectar, la soberbia espiritual. Porque la vanidad convencional, bueno, pues el creerme más que nadie, porque soy muy listo y porque tienes no sé qué dinero, no sé qué grado, eso se ve con cierta rapidez. O porque ¿no? eres guapo. O porque eres guapo, alta, en fin, ya sabemos todos. La definición que dan pues es admiración excesiva de la apariencia, de las cualidades o de los logros propios. Está la vanidad en esencia y con cierta rapidez para las personas que tenemos cierta cercanía con Dios. No nos cuesta nada verlo. Las personas, sin duda ninguna, que no viven en gracia no lo ven. Lo vemos los que tenemos la fortuna de estar en gracia de Dios. Pero mucho cuidado, porque aquellos que vivimos en gracia de Dios podemos caer en el pecado de soberbia espiritual, creernos mejor que los otros. He estado escuchando hace un par de días a Mirjana, esta vidente de allá de Medjugorje, en el que le dice a un grupo de jóvenes que están reunidos con ella hace unos días recientemente, dice que mucho cuidado porque la Santísima Virgen le había revelado que todos somos sus hijos. Y entonces le decía a la Virgen María, a Mirjana, sobre ese concepto de creyente o no creyente. Y le dice la Virgen María a Mirjana y a Vika, le dice, mirad, aquí no hay creyentes y no creyentes, todos son mis hijos, todos son mis hijos. Y si la Madre de Dios está recordándoles a estas videntes que mucho cuidado con hacer distinciones entre los que creen y los que no creen, que no permita que aquellos que decimos que no creen también son hijos de Dios, del mismo Creador. Otra cosa es que las conductas que estén llevando a cabo les separen de Él, pero son hechos a imagen y semejanza igual que nosotros. Por tanto, ojo, ojo, ojo con prejuzgar, porque a los que tenemos una vida sacramental frecuente, podemos caer en el error de creernos por encima del prójimo en el plano espiritual. Y ese pecado es todavía mucho peor que el egocentrismo o que la vanidad en las cosas creadas en el mundo. Porque estamos hablando de que si Dios nos ha concedido el don de la cercanía, nos ha dado el don del Espíritu Santo para que podamos estar frecuentándole, para que le permitamos estar
morando con nosotros para que nos dé a conocer el don de la divina voluntad, esa gran revelación de los últimos tiempos. Mucho cuidado porque podemos caer, y no es difícil caer, en la tentación de creer que estamos espiritualmente encima de los demás. Y es muy complicado detectarlo, muy difícil detectarlo. Por tanto, aquí nos dice el Señor, dice, la vanidad entra en tu mente, en tu alma, en tu mente y en tu alma, nos dice aquí. Y dice, y le gusta vestir tu cuerpo. Entonces, esto de que la vanidad entra en tu mente y en tu alma, entra fundamentalmente por esta experiencia espiritual de creernos, pues que como voy cada día a la Eucaristía, como participo en un programa de Dios, porque leo el catecismo con frecuencia, la Sagrada Escritura, porque pertenezco a un grupo de la parroquia con el que hago el Santo Rosario o la novena de la Virgen de Lourdes o de Fátima, ¿verdad? Es decir, estos grupos con los que nos podemos reunir. Mucho cuidado con esto, porque habitualmente despellejamos al prójimo. Despellejamos a aquel que no va. Despellejamos a aquel que no va a la Eucaristía. Lo menospreciamos. Nos creemos mejores que ellos. Y eso es pecado de soberbia espiritual. Y es terrible. Y es terrible. Porque nos convertimos en juzgadores y el único que juzga es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para creernos más? No. Habla el Señor, veremos después, de la gratitud, que eso es distinto. Una cosa es que le agradezcamos a Dios la fe que nos has dado, porque es un gran don. Y luego nos ha dado además a conocer el don de la divina voluntad. Esa gratitud de que nos ha dado esto es una cosa. Y el que los demás no lo conozcan, no lo entiendan o no lo quieran, lo rechacen, no nos hace mejores. No nos hace mejores. Nos hace peores. Porque nuestra obligación es que aquello que Dios nos ha concedido lo utilicemos precisamente para que esas almas puedan salir de donde están y no enjuiciar y no prejuzgar. Y es tan fácil caer en esa trampa en la que caemos. Yo hablo por mí, ¿eh? Ustedes serán quienes se autoexaminen. Yo hablo por mí. ¿Con qué rapidez, cuando alguien ha hecho algo, enseguida descalificamos? ¿Con qué facilidad? Entonces, lo digo como un autoexamen personal. A mí estos días que estamos viendo aquí me están viniendo muy bien, me están sirviendo muchísimo, porque cuando uno empieza a creer que peca cada vez menos, se da cuenta que peca cada vez menos, es verdad, en los pecados capitales, pero que hay otros que están ahí y que el Señor nos está recordando cada día y que tenemos que ser conscientes de que los cometemos a diario, ¿no? Y este pecado de vanidad espiritual, que dice el Señor, que entra en tu mente y en tu alma, se está refiriendo a esto. Se esconde muy bien detrás de falsas modestias, dice Jesús, y aparente humildad. Quiere justificarse y hacerse perdonar. Quiere sobresalir, pero pareciendo otra cosa. Ojo, porque nos está haciendo un llamamiento muy severo el Señor, muy severo. Volvemos a redundar en ese volumen 6 del libro del cielo, 135, porque el Señor, creo que se lo voy a buscar aquí, porque es fundamental cuando trabajando este conocimiento de sí mismo, aquí lo tengo, dice Jesús, es el Señor quien habla. El conocimiento de sí misma vacía al alma de sí misma y la llena de Dios. No solo esto,
dice el Señor que en el alma hay muchos armarios, muchos espacios. Todo lo que en el mundo se ve, de acuerdo al concepto que se forma de ello. Así, quien más y quien menos, dice el Señor, toman su lugar en estos armarios. Ahora, dice el Señor, el alma que se conoce a sí misma y está llena de Dios, conociendo que ella es nada, más bien se sabe un vaso frágil, putrefacto, fétido. Dice el Señor que ese alma que se considera tal lo que es, dice, se cuida bien de hacer entrar en su interior otras podredumbres fétidas, como son las cosas que se ven en el mundo. Dice Jesús, conocerse a sí misma lleva consigo el conocimiento de las cosas del mundo. Por eso, como todo es vanidad, dice el Señor, fugacidad, bienes solo disfrazados, engaños, inconstancia de criatura. Entonces, conociendo el Señor, dice, son las cosas en sí mismas cuando se conocen, dice Jesús, se cuida bien de hacerlas entrar en sí misma. Y todos aquellos armarios desnudados quedan llenos de las virtudes de Dios. Por tanto, reconozcámonos pecadores, pero no teóricamente, soy un pecador, no. ¿Qué pecados estoy cometiendo? Cuando juzgo, cuando murmuro, que es algo que hacemos habitualmente, cuando miento, como hablábamos antes. Esto es vanidad, porque luego nos creemos que somos mejor que los demás, porque vamos a la Eucaristía frecuentemente, porque hacemos oraciones con los grupos y porque vamos a una confesión frecuente. Entonces, cuando salimos de la Eucaristía, qué bueno soy, qué bien me siento, ya perdono al Señor, estoy muy cerca de Él, lo tengo conmigo que acabo de comulgar, pero aquel de allí no ha comulgado. ¿Para qué va a misa si no ha comulgado? Ya estamos prejuzgando. Aquel no se arrodilló en la consagración. Yo sí. Y no sabemos si no se arrodilló porque tiene problemas en las rodillas. Y no sabemos que aquel que no pudo comulgar es porque acababa de comer algo y no se dio cuenta y no puede comulgar. O por el contrario, está viviendo en una relación pecaminosa y quiere pedir perdón al Señor, pero no puede comulgar. Es decir, pero ya estamos nosotros, recién comulgados, mirando al prójimo, quién comulgó en la boca, quién no comulgó en la boca. Lo hacemos todos con mucha frecuencia. Ese prejuzgar es falta de caridad. Y acabamos de comulgar y estamos prejuzgando. Por tanto, nos pide el Señor que la vanidad, en este segundo día, que la vanidad no nos haga perder de vista que aún llevando una vida consagrada y llevando una vida menos pecaminosa por frecuentar los sacramentos, nos hace caer en el orgullo o en la soberbia espiritual. A mí me gustaría decir, Jesús, a puntualizar algo que me topé con eso el día de ayer. Tengo algunos amigos que practican tienen algunas prácticas procedentes de la nueva era o de filosofías orientales, dicho sea la yoga, la meditación trascendental y algunas otras prácticas relacionadas con todo esto. Y a mí me gustaría, aunque converjo con ellos cuando dicen, es que todos los caminos llevan a Dios, pues de alguna forma Dios se vale. Espérame un momentito. Todos los caminos en los que se está buscando a Dios, finalmente Dios, si uno tiene buena intención, Dios va quitándole a uno los errores o las ataduras o los velos para poder encontrarse con Dios. Podría ser, pero podría tampoco no ser. ¿Qué quiero decir con esto? Si el camino que yo tomo está fuera de la fe católica, es confusión, no es vanidad ni quererme superior el decir que el único camino verdadero es la fe católica, porque lo es. Y si yo no saco del error a mis hermanos,
mis hermanos van a pensar que están en un buen camino porque creen en maestros o en gurús o en personas a las que les atribuyen facultades divinas. Y no es así. La única encarnación divina que existe es la de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y con ello lo que quiero es decir que la verdad no es una crítica, siempre y cuando yo lo haga con recta intención. O sea, yo decirle la verdad a alguien no es una crítica. ¿Me veo bien o me veo mal? Se ve mal. A lo mejor no se lo digo que te mal te ves, pero pues te podrías ver mejor. Es una forma de decir, no te ves tan bien. Entonces, yo creo que es muy importante que la verdad sea puesta en su lugar, porque como que tenemos muchos respetos humanos, Jesús, muchos respetos humanos para las personas, y creo que a veces por respetos humanos es una falta de omisión. Y una Hacemos que las cosa, personas caigan en el error. Cecilia, una cosa es la caridad fraterna, que es a la que usted se Sí, refiere, ¿verdad? Por sí. supuestísimo, la caridad fraterna, de hecho nos lo dice el Señor, ¿no? Se lo digamos a las solas, si no hace caso, lo hagamos en presencia de otras personas, y si no hace caso, lo hagamos ante la comunidad. Eso es claro. No, yo estoy hablando No, sí, de sí, sí, que... yo como que quise puntualizarlo pero converjo con usted totalmente, simplemente que decir la verdad no es una crítica, ¿no? Es siempre y No, cuando no, yo vaya con buena intención. exacto. O sea, lo que el Señor recrimina al fariseo es cuando se cree más que el otro. O sea, Exactamente. no me refería, quizá me expresé mal. Es decir, lo que yo quiero decir No, es que el Señor lo que está diciéndonos es que si nosotros llevamos una vida más ordenada, ¿m? No nos creamos más que los demás. No. Lo que no significa que si el prójimo está haciendo algo indebido, tenga la obligación se de lo esa digan. caridad fraterna y darle a conocer que lo que está haciendo no está bien, está ofendiéndole a él, está ofendiendo a Dios, ¿verdad? Con buenos modales, de buenas maneras, nada de recriminarle, gritar, y si no hace caso, pues acudir con otras dos personas, siempre del entorno, personas lógicamente que no sean ofensivas con esa persona, y si no hace caso ella, pues incluso ante la comunidad, ¿verdad? Pero el trasfondo de lo que quería comentar de la vanidad, que es de lo que hablábamos, es Sí, de creernos más nosotros. sí, claro. No somos más. El creernos más por el hecho de llevar una vida sacramental. No, es que no somos más que ellos. ¿Eh? Tenemos la ventaja de que Dios nos está dando la fuerza, la fortaleza, la fe suficiente, necesaria y la constancia para ser perseverantes en la fe. Esa gratitud es una cosa, y otra cosa es que por el hecho de tener esa perseverancia en la vida sacramental, me crea más que aquellos que no lo hacen. A esto se estaba refiriendo el Señor con hablar de la vanidad que entra en la mente y entra en el alma. Pero por descontado que cualquier conducta contraria a Dios hay que ponerla en conocimiento instantáneamente. Sí, y es difícil, Jesús, es difícil porque las personas piensan que nosotros nos estamos poniendo por encima de ellas y no es así. Yo siempre les digo, oye, yo no lo digo, lo dice Jesús. Es en el Yo nombre de no lo Jesús. digo, lo dice la iglesia, yo no lo digo, ¿yo qué? Ahora sí que si Yo soy Jesús un dice no transmisor. matarás, no matarás, ¿no? O sea, Somos transmisores de la palabra de Dios. ujú. No somos ni más ni menos, somos medios de los que Dios se vale para transmitir su palabra, porque hablamos de la palabra de Él a través de nuestros labios. No hablamos de mi palabra o de su palabra, hablamos de lo que Dios nos dice que hemos de llevar a cabo. Y se Así vale es. de algunas personas, pues para transmitirlo. Otra cosa es que nos pida el Señor a nosotros que tengamos la caridad suficiente a la hora de transmitirlo, que no siempre es fácil. Recriminar a alguien es una cosa, advertir a alguien es otra cosa,
y comentar a alguien haciéndole una observación sobre una conducta es otra cosa distinta. Y esto es muy difícil, también es verdad, muy difícil. Es difícil, Porque como se puede prestar a eso se exactamente. puede Me gustaría, prestar porque a como que... justo tuve esa problemática el día de ayer, en la noche, fue muy difícil porque desenmascarar al mal es difícil. Ya ahorita hay como una nube negra en cosas que antes nosotros veíamos con mucha claridad, ¿no? O sea, veíamos verdades que eran muy claras, están ahorita totalmente tergiversadas y además oscurecidas. Y eso hace que la gran mayoría, la que no está formada correctamente o se formó porque la generación nuestra, hay gente muy bien formada y gente que no se formó. Y esas generaciones tuvieron a sus hijos y ya tanto las formadas como las no formadas, sus hijos tampoco creen en nada y están en la confusión. Es impresionante, la confusión. Entonces es muy importante que nosotros mostremos la verdad, que no es ninguna crítica ni ningún creerse más, sino la verdad. La tienes que decir. Y les voy a decir algo. ¿Por qué la tienes que decir? Porque no hay tiempo. ¿En qué sentido no hay tiempo? En el primero, porque nadie sabe ni el día ni la hora de su propia vida, ¿no? De cuánto habrá de presentarse ante el Señor. Nadie lo sabe, por eso no hay tiempo. ¿Verdad? O sea que puede ser en cualquier momento y la persona debe prepararse y es nuestra obligación el hermano que tenemos junto decírselo. Segundo, porque estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, en donde pasan cosas de un día para otro, de un momento para otro. Lo estamos viendo cada instante, además que las comunicaciones nos hacen ver los grandes catástrofes mundiales, ¿verdad? En todos los sentidos de la palabra, el más amplio. Y nosotros tenemos que estar preparados siempre, ¿verdad? Para esos momentos. Entonces, sí quise como aclararle un poquito, que no nos dé miedo decir la verdad. Si es la verdad, y no la dijimos nosotros, la dice Jesucristo en su Evangelio, las Sagradas Escrituras, Dios en su palabra, la dice la iglesia, vayamos y digámosla. No les va a caer nada bien, porque las personas normalmente cuando están viviendo en otra forma de vida que no es precisamente la más católica, viven el pecado, viven en pecado muchas, y aún así practican su fe en pecado mortal, y no saben ni siquiera que están en pecado mortal. Entonces, eso es muy importante, como que llevar la verdad a cada persona y hacerle ver si está realmente equivocada, que está realmente equivocada, para que enderece la conciencia, enderece, o por lo menos toquemos su alma, ¿verdad? Le hablemos a su alma y por lo menos hayamos hecho lo propio y no estemos en omisión continua. Pero efectivamente nosotros somos peores muchas veces conociendo todo lo que conocemos. Me decía una persona, a veces las personas que no creen en nada son más fieles que los aparentemente católicos, ¿verdad? Y no debe ser así, debemos ser nosotros verdaderamente fieles, debemos ser fieles en todo lo que eso significa. ¿Qué le parece si vamos al día de hoy, al 21? ¿Vamos al 21? Sí. Perdone, lo quise aclarar porque por algo salió esto y se me hizo necesario, ¿eh? Sí. Todo es por algo. Todo es por algo. Octavo. 21ª. Ahora sí. Esa es la 21ª, pero vamos a hacer la oración correspondiente, que es la del día de hoy. Pequeña oración de cada día. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Vigésimo primer día. En un día lleno de luz, acércate, me gustaría verte bien. Estemos juntos hasta la noche. En un día así quiero enseñarte a abrazar y sonreír. Si crees que sabes hacerlo, pero no es así. Un abrazo debe saber estrechar delicadamente el alma del otro con acogida y amor especial. A veces debes saber darle el calor de tu corazón
junto con tu ternura. Algunas veces puedes darle tu fuerza y otras veces tu perdón, pero debes desearlo intensamente. De lo contrario, será solo un gesto mecánico, incluso un poco incómodo y tal vez incluso desapegado y frío, que puede hacerte que seas falso e hipócrita. ¿Cuántas veces sonríes de veras? ¿Cuántas veces tu sonrisa ilumina tus ojos y tu cara y expresa verdadera alegría? ¿Cuántas veces sonríes porque sabes ser feliz con quien es feliz? ¿Y cuántas veces tu sonrisa es solo una formalidad, pero por dentro te come la envidia por la alegría y la felicidad del otro? Solo tú puedes darle la respuesta, pequeña alma, pero yo dejo caer una gota de mi sangre para que tú sepas abrazar al otro, para que tu abrazo lo haga sentirse amado, pueda darle paz, alegría, perdón y fuerza a tu amistad y tu ternura. Dejo caer una gota de mi sangre en tu cara para que sepa iluminarse con una sonrisa verdadera y espontánea, para que sea siempre fuente de alegría y de luz para ti y para quien la recibe. Nunca olvides que si tienes de verdad aprender a abrazar como yo, debes aprender a saber abrazar los pecados de tus hermanos y amarlos así como son, protegiéndolos con tu perdón. Dejo caer una gota de mi sangre para que tu sonrisa sea un abrazo al pobre que busca a un hermano para compartir un saludo. No tengas miedo de acercarte a él, aunque esté sucio. Mi Francisco abrazó a los leprosos, pero no se enfermó de lepra. ¿Será que la lepra se esconde en vuestras incapacidades? Ahora no os abrazáis por miedo de contagio de un virus, pero cuando de todas formas eso no sucede debido a vuestra calma, indiferencia, ¿de qué tipo de virus se trata? Ama, pequeña alma, siéntete amada, abraza y sonríe. El cielo será de mil colores en torno a ti. Te bendigo ahora con alegría, mi corazón te abraza y con mi tierno amor te acompaño a lo largo de tu vida, sobre todo en los momentos más tristes y en los más gozosos que tengas. Cuando estés triste, mira a tu alrededor. Encontrarás una sonrisa si la buscas. Es la mía para ti. Aquí termina. Bueno, pues parece que va todo entrelazado. Es curioso que hayamos abordado 2 días muy lejanos a este y tenga toda una relación perfecta, porque el Señor nos vuelve a hablar aquí de la intención con el que vamos a hacer las cosas, del amor, ¿no? Nos dice aquí que creemos, dice, quiero enseñarte a abrazar y sonreír. Y nos pregunta, ¿qué crees? ¿Que sabes hacerlo? Y nos dice, no, no lo sabes hacer. Y nos explica que el abrazo es estrechar delicadamente el alma del otro con acogida y amor especial. Amor especial. Debes desearlo intensamente, nos dice. No hacerlo así puede hacerte que seas falso e hipócrita. Yo recomendaría que estuviésemos muy conscientes de algo que nos recuerda el libro de Cielo y para mí, Cecilia, a los que conozcan la existencia de la Divina Voluntad, ya hayan leído algo, incluso se han oído hablar, uno de los temas que el doctor Tomasini más hemos trabajado, porque es nuclear, es la intención. Porque nos decía siempre el doctor Tomasini, vivir en la divina voluntad no es un cambio en la forma de hacer las cosas, o sea, no es un cambio en la acción. No, vivir en la divina voluntad es cambiar la intención con el que hago las cosas. Y esto es fundamental. Y aquí el Señor nos viene a decir, abrazas a alguien y quieres abrazar bien. Y dice el Señor, pues no. Para abrazar a alguien tienes que desearlo. El Señor le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, cuando al principio decirle cómo se puede empezar a vivir en unidad con Él, a vivir en la divina voluntad, ¿verdad? Le dice, solo tienes que desearlo. Le recuerda al Señor que no hay maestros, ¿verdad? Y le dice que lo único que tiene que hacer la criatura para recibir ese don es desearlo. Y a continuación
le dice, y disponerse a recibirlo. Por tanto, ese deseo nos lo recuerda aquí el Señor en este 21º día, en el que nos dice, debes desearlo intensamente, de lo contrario, solo será un gesto mecánico, incluso un poco incómodo y tal vez inconcluso, desapegado y frío, que puede hacerte que seas falso e hipócrita. Por tanto, hay aquí este núcleo fundamental que también nos recuerda San Juan de la Cruz en la tarde, en esa obra magnífica, cuando él está sin fe durante muchísimo tiempo, y él dice que al final de la tarde, que simboliza con ese apagón, como le ocurrió a Teresa de Calcuta, dice que al final se nos examinará solamente de una cosa, del amor. Es decir, ¿con qué intención he hecho lo que he hecho? Cuando he ayudado a alguien, ¿qué intención le he puesto? ¿Para que me vean? ¿Para quedarme bien conmigo mismo? ¿O porque verdaderamente quiero, por amor, ayudar a esa persona? ¿Qué subyace a las intenciones que pongo las cosas? Entonces aquí el Señor nos viene a decir con claridad rotunda, palmaria, que empecemos a escudriñar qué intención ponemos en todo lo que hacemos. Porque en función de la intención que ponga en las cosas que hago, habrá amor o habrá algo a cambio, condición. Y entonces eso ya no será amor, será desamor. Por tanto, el Señor nos dice que hemos de amar y abrazar a los hermanos con deseo intenso, querer hacerlo. Y nos da aquí una clave fundamental cuando nos dice que debemos aprender a saber abrazar los pecados de los hermanos. Lo comentábamos antes con estos ejemplos, ¿verdad?, que poníamos cuando nos creíamos por encima de los demás porque llevamos una vida sacramental. Aquí el Señor nos dice, debes aprender a saber abrazar los pecados de tus hermanos y amarlos así como son, protegiéndolos con tu perdón, protegiéndolos con nuestro perdón. No está diciendo que amemos los pecados que cometen, no, sino a ellos. Y les protejamos con el perdón. Que no es fácil, porque ver a alguien que está violando a una muchacha y abrazarlo con deseo, eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace ver a una señora mayor que le están quitando el bolso y la tiran al suelo o la patalean? ¿Cómo uno puede abrazar a ese hermano y amarlo como es, protegiéndolo con el perdón? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se hace esto? Bien, bueno, el Señor lo hizo. Porque estando ya crucificado, la última palabra es perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, el ejemplo vivo es las últimas palabras del Señor Jesucristo. Si hemos de imitarle a Jesús, que es lo que nos pide, un día deberíamos de llegar a ese extremo. Como hizo el padre Kolbe, cuando iban a asesinar a aquel padre con hijos, y él se ofrece a que le quiten la vida, ¿verdad? Y además pide el perdón para los que van a asesinarlo, ¿no? Pues qué duda cabe, que hay que estar en ese momento para que el amor de Dios esté presente en la criatura y haga viva la presencia de Dios en esa criatura, ¿verdad?
Entonces, bueno, quedémonos con lo que el Señor nos pide, porque es un camino el que nos pide que sin Él es imposible. Humanamente, la mente racional, cuando ve que se hace daño a un tercero, pues qué difícil, qué complicado se hace abrazar a un delincuente que está haciendo una barbaridad, ¿verdad? Qué difícil es eso, qué difícil es, ¿no? Entonces, bueno, pues acaba aquí diciéndonos que ese abrazo, en cuanto dice, mi Francisco abrazó a los leprosos, San Francisco así se está refiriendo, pero no se enfermó de lepra. ¿Será que la lepra se esconde en vuestras incapacidades? Y dice, ahora no os abrazáis por miedo al contagio de un virus. Se está refiriendo al coronavirus, naturalmente, ¿no? En la época en la que escribe esto, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Todavía, ¿eh? Todavía la gente. Sí, todavía. Bueno, hoy en España ha salido una noticia en los medios oficiales diciendo que un 40% de la población padece problemas de salud mental por miedo. Por miedo. Ya hemos visto el miedo en estos días pasados, el bloqueo que representa y que es una de las armas favoritas del enemigo, ¿no? Y ya hemos visto qué consecuencias tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues que en este día el Señor nos recuerda pues que tenemos que aprender a abrazar con amor, con la intención. Cuando dice, ora por tus enemigos. Y yo recuerdo hace muchos años, Cecilia, que empecé con el Santo Rosario y entonces lo oramos mi esposa y yo cada mañana y oraba por mis enemigos. Y mi esposa, que conocía quiénes eran, porque eran personas verdaderamente maliciosas, ¿verdad? Me decía, pero ¿cómo eres capaz de orar por los enemigos? Y yo decía, mira, no tengo ninguna gana de orar por ellos, pero como Dios me lo pide, lo voy a hacer hasta que me acostumbre a que ya salga natural. Y así fue. Empecé haciéndolo porque Dios lo pedía, por los enemigos, a pesar de no gustarme, estoy orando por la gente que me está complicando la vida y que quiere que tenga problemas ellos en mi vida, ¿verdad? Pero yo lo hacía obligándome, porque Dios lo pedía, aunque yo no lo sentía. Y un día empecé a darme cuenta que ya lo hacía con satisfacción y con la intención de perdonarlos de verdad y de que el Señor se sirviese de esa oración para purificarlos. Luego todo es empezar. Ahora vemos muy complicado el que veamos a un delincuente cometiendo una barbaridad y en ese momento lo que se te pasa por la mente es cogerle del cuello, como pronto, y apartarlo para que no lo haga, pero verdaderamente cuando el Señor nos ve abiertos, dispuestos, el Señor va obrando, el Señor va haciendo maravillas y el Señor va utilizando nuestra humanidad, fundiendo su divinidad para que empecemos a orar con Él y Él obra de ese modo. Así que quedémonos con esto, pongamos la intención de dar vida a Dios en nuestra vida, dejándole participar, es decir, el don de la divina voluntad, que recordemos que no solamente quiere estar en el alma como templo que somos del Espíritu Santo. Insistimos en que el Señor lo que quiere en esta última revelación del don de la divina voluntad es que le llamemos en cada acto que hagamos, que lo llamemos. Señor, vamos a leer, vamos a beber, vamos a comer, vamos a caminar, vamos a hablar, vamos a escuchar, porque Jesús nos pide participación en cada acto con nosotros. Muy bien, Jesús, con esto terminamos el día de hoy. Pues la caridad es lo más grande que podemos tener con nuestros hermanos, el amor a los hermanos, sincero, a los que nos quieren y a los que no nos quieren, ¿verdad? Siempre estar amando a los demás. No es fácil porque pues hay personas que a veces sí nos han hecho mucho daño y hemos sufrido mucho por ellas, pero aún así el Señor se encarga de ponerlas en su lugar. Y dicho sea de paso, estoy segura que los que eran sus enemigos ya ni lo son tanto. Ya, no, así es. Ya ni lo son tanto, con tanta oración. Con tanta oración. Así que
pues eso hay que hacer, el amor a todos los que nos rodean, con amor sincero, con acogimiento tierno y amoroso, sobre todo frente a sus faltas y pecados, que no somos nadie para juzgarlos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Jesús. No se vayan, vamos a tener una entrevista, vamos a tener a nuestro hermano Mauricio. Seguimos en la programación. Gracias, Jesús. Nos vemos. Gracias a ustedes, Cecilia. El día de mañana. A todos los que nos siguen, que Dios los bendiga. Te quiero preguntar, porque mañana tenemos hasta como las 4:30, yo creo. Porque es miércoles, ya ve que es miércoles, y no lo teníamos hasta las 5. ¿Quiere usted, porque tenemos programa, si quiere le escribo, y a lo mejor sería más temprano? Dígame, a ver, ¿cuándo me lo puede decir? A ver si me ayuda. ¿Me ayudas? ¿Estás ahí, Horacio? Horacio. Sí, aquí estamos. De horario para mañana, ¿qué tenemos y qué podría disponer Jesús Ausocúa? Es que estoy con Adriana, dame un segundo. Sí. Ahorita les mando un mensaje, ¿no? Porque tú tienes, espérame tantito, estamos en vivo. Tú tienes programas de 12 a 1, mañana que es miércoles. No, lo tienes de 12, como de 12:15 a 1:30. Tienes de 1:30 a 2:30. Con el Padre Luzón casi hasta las 3. ¿Y a las 3 qué tienes? Si quiere le aviso, Jesús, porque de acuerdo. Tengo que revisar el tema, ¿no? Le aviso, pero puede ser más tarde, o si no lo haríamos hasta el día siguiente y hacemos los dos, como hemos estado haciendo. Zavala, la entrevista es Zavala. Tenemos una entrevista con Zavala, de España también, a las 3:30. De 3:30 a 4:30, puede ser a las 4:30. 4:30, son las 11:30 de la noche aquí en España. Sí, por eso, se lo cambio al jueves, a la 1. De acuerdo. A la 1 y hacemos de 1 a 2, pero hacemos el de los 2 días. Hacemos los 2 días, hacemos el que nos sigue, que es el 22 y 23. Bueno, el que nos toque. El que nos toque. Para el miércoles. Muchísimas gracias. O sea, mañana no nos vemos, Jesús. Para el jueves entonces. Para el jueves entonces. Muchísimas gracias. Okay. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Muy bien. Bye. Adiós.